El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron aquellas palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, llegó la Pascua. Litúrgicamente, como iglesia, estamos celebrando este misterio. Misterio, palabra que se usa mucho, la hemos escuchado muchas veces, en las oraciones especialmente del misal, el misterio pascual, el misterio de la fe, misterio. ¿Misterio por qué? Y porque todo esto que estamos celebrando es obra pura y exclusivamente de Dios. No hay intervención humana. Es pura y exclusivamente decisión de Dios. Por eso, de alguna manera, escuchábamos un poco el relato en el Antiguo Testamento de la historia de la salvación, cómo se fue gestando todo. Y fíjense que todo comienza, la primera lectura, con el relato del libro del Génesis, el relato de la creación. Dios toma la iniciativa, Él decide crear, porque Dios es una fuerza plena, que no se detiene, eterna y poderosa, que tiene autoridad en sí mismo, por eso es Dios. Y en esa autoridad de amor, porque es amor, entendiendo el amor como dador de vida, si Dios en sí mismo no se queda, sino que Él quiere proyectarse en una obra que Él mismo elabora y que es la obra de la creación. Por eso escuchábamos cómo Dios creó todas las cosas. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Él lo hizo. Cielo y tierra, para aquel lenguaje, implica el universo, todo. El universo, algo que el hombre, aún con los grandes avances científicos del momento, busca explorar, y siempre parece que recién comenzara, porque es infinito. Y si el universo, este universo, que nos invita en una noche diáfana, en un cielo estrellado, mirar para arriba, y sabemos que es inalcanzable, ¿no? Así de grande, así de infinito, ¿cuánto mayor todavía entonces será el Creador? Misterio que el hombre no puede explicar. Podrá analizar y llegar lejos, pero no puede explicar en su totalidad, obviamente, ¿no? Dios crea todas las cosas y crea al hombre.
otro misterio al hombre. Y dicen que cuando crea al hombre se inspira en sí mismo, porque es como que Dios quería de todo lo creado crear algo superior, como que estuviera al frente de toda la creación. Y ahí piensa en el hombre, en nosotros, naturaleza humana. Y los crea varón y mujer a imagen y semejanza, dice el texto, ¿no? Se inspira en sí mismo. A Dios, muchos historiadores y padres espirituales inclusive lo representaron como un alfarero, aquel que hace la obra, ¿no es cierto?, la escultura, y la va haciendo según le va saliendo del corazón. Bueno, Dios cuando creó al hombre, dicen, se inspiró en sí mismo, es como que Él fue el modelo. Yo quiero que sea como yo. Voy a imprimir a esta criatura que va a estar por sobre el resto de la creación mi propia esencia, mi propia presencia divina. Los voy a hacer superiores a todo. Por eso el hombre realmente es superior a todo el resto de la creación. Y los creó varón y mujer. Y les dio inteligencia, y les dio voluntad, y les dio libertad. Y este hombre, este varón y esta mujer que Dios creó, porque vivió, porque tenía libertad, fue decidiendo cosas, y entre las tantas cosas que decidió, tentado obviamente por el mal, sin saber lo que hacía, pensó que podía ser como Dios. El demonio les dijo eso: seréis como dioses. No le hagan caso a Dios, sino que ustedes hagan su vida. Ese fue el pecado original, así, en resumidas cuentas y en un lenguaje nuestro de hoy día. Hagan la suya. ¿Para qué lo quieren a Dios? Y el hombre pensó que podía realmente prescindir de Dios y ser el Dios de su vida. Y ahí es donde entró la noche, la oscuridad, fruto de ese pecado, de esa desobediencia, de ese gesto de soberbia que procedió del corazón del maligno, por decir así, que los tentó. Pero Dios, que siempre es amor, escuchábamos a medida que íbamos avanzando en las lecturas, no se quedó con los brazos cruzados ni resignado a perder al hombre y a toda la creación, porque dice Pablo que con el pecado original no solo entró la muerte en la humanidad, sino también toda la creación quedó como lastimada por ese acto de desobediencia, ya que el hombre era el amo y señor de toda la creación, porque así Dios lo había querido. Por eso Dios, que no se resigna ni se da por vencido jamás, comenzó a escribir una historia de salvación. Empezó a elaborar en el paso del tiempo humano, nuestro tiempo, cómo rescatar al hombre de ese tropezón tan grande que se había dado, ese hombre perdido. ¿Cómo lo rescato? Y Dios empezó así, eligiendo a un hombre justamente. Y ese hombre fue nuestro padre Abraham, así lo conocemos, así lo conoce el pueblo de Israel, nuestro padre Abraham. ¿Por qué nuestro padre Abraham? Porque un día Dios a este hombre anciano ya, como sabemos, porque todos conocemos la historia, se le presentó y justamente le dijo, no, Abraham, tengo algo que decirte, yo soy tu Dios y quiero ofrecerte una propuesta, quiero invitarte a una aventura, a que seas padre de una muchedumbre incontable como las estrellas del cielo y la arena de las playas marinas. Abraham, anciano, con una mujer estéril y también anciana. Por eso Abraham queda sorprendido. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de todo, Abraham le cree a Dios y acepta la propuesta de sumergirse en esta aventura. Y es ahí que comienza a perfilarse la historia de la salvación. A través de un hombre, luego el hijo, Isaac, luego el nieto, Jacob, y ya las 12 tribus de un pueblo que empieza a nacer y a crecer, las 12 tribus de Israel. Jacob, el nieto de Abraham, Dios le va a poner el nombre de Israel y de ahí brotará el nombre del pueblo original, que hoy todavía sigue llamándose así, Israel, ¿no? Y ahí comienza la historia de la salvación. Este pueblo crece, se instala, porque todavía no tenían tierra, eran nómades, iban de lugar en lugar, hasta que se instalan en Egipto, ahí echan raíces, ahí comienzan a vivir y a crecer.
Y los egipcios, que al principio tenían una muy buena relación con ellos, que convivían en paz, ven que este pueblo crece, crece y crece, y desde el faraón hasta el último egipcio se empiezan a preocupar y dicen, bueno, acá hay que ponerle freno porque estos pronto van a ser más que nosotros y nos van a pasar por arriba. ¿Cómo lo hacemos? En fin, matémosle a los primogénitos, varones, y esclavicémoslos, haciéndoles la vida imposible. Así están y así sufren. Y Dios ve todo esto. Y Dios se apena de que su pueblo, este pueblo primero, original, los israelitas sufrieran. Y por eso envía a Moisés para la liberación. Escuchábamos después en el libro del Éxodo, la tercera lectura, cómo fue el Éxodo. Éxodo significa salida. Dios que los elige, Dios que se les revela por medio de Moisés. Y una noche, en aquella famosa primera Pascua, Paso, los conduce el mismo Dios que vuelve a tomar la iniciativa para liberarlos ahora y abre el mar para que puedan pasar al otro lado de una manera milagrosa, por así decirlo. Y así entonces vencen al enemigo, se liberan de la esclavitud y comienzan una nueva etapa, una nueva vida. La vida de un pueblo que sigue peregrinando en busca de la tierra prometida, pero que ya ahora es libre, ya no tiene opresión. Y este pueblo hace una alianza y Dios hace alianza con él. Le dice, ustedes son mi pueblo. Yo los liberé del poder del enemigo, del faraón. Ya no son esclavos. Ahora les doy mis mandamientos para que ustedes sepan cómo proceder. Obedezcan mis mandamientos y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y va todo bien, pero claro, es un pueblo de hombres como los nuestros, como nosotros, como cualquier pueblo. Y cuando hay humanidad, hay mucho bueno, pero también hay mucho de fracaso, hay mucho de infidelidad, de dudas, de miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso defraudan a Dios. Y aunque llegaron a la tierra prometida, aunque por el desierto tuvieron sus luces y sombras, muchas veces cayeron en poder nuevamente de otros pueblos más poderosos y quedaron esclavizados. Y es ahí cuando escuchábamos a Isaías, al profeta, en la cuarta lectura, que les decía, están así pasando lo que están pasando y volvieron a experimentar el dolor de la esclavitud porque se olvidaron de mí y porque rompieron esa primera alianza, porque perdieron la memoria que soy solo yo el único Dios que les puede dar bienestar y libertad. Y tienen pruebas de eso, pero bueno, su corazón sigue endurecido, por eso ahora están esclavizados, pero no se hagan problema. Yo los sigo amando, porque ustedes podrán ser infieles, pero yo no. Yo soy Dios y soy fiel porque mi amor es eterno. Y les devolverá nuevamente la libertad y volverán nuevamente a tener posesión de esa tierra, de su pueblo, de sus raíces, ¿no? Y Dios sigue siendo providente. Y aunque una y otra vez el pueblo de Israel sufre, Dios sigue a través de los profetas. Primero fue Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y ahora son los profetas quien Dios les va enviando para que en nombre de Dios ellos le hablen. Los profetas, hombres de Dios, sencillos, llenos del Espíritu de Dios, porque no hablaban de cosas propias, sino de lo que Dios les decía, van fortaleciendo al pueblo con palabras que le dan ánimo, los van levantando, los van alentando, porque los ven flojos. Sobre todo cuando estaban esclavizados, les van diciendo no pierdan la esperanza porque Dios es un Dios fiel. Los profetas, hombres que alientan, hombres que acompañan, hombres que hablan el nombre de Dios para que el pueblo sepa qué camino tomar y hombres que muchas veces tendrán que decir cosas que el pueblo no quiere escuchar. Porque los profetas también les dicen, muchachos, estos son sus errores. Dios está enojado con ustedes por esto, esto y esto. Y no siempre quieren escuchar, no todos obedecían o entendían que en la palabra del profeta estaba la oportunidad de Dios. Por eso hasta los persiguieron y mataron a los propios profetas. Pero Dios siguió siendo Dios, es decir, siguió dando amor. Y para poder entonces darle al hombre la dignidad perdida y liberarlo definitivamente de esta opresión, respetando siempre su libertad, desde luego, envía a su propio Hijo en el momento central de la historia.
Los profetas que hablaban en su tiempo, varios años antes de Cristo, sin saber ya iban como preparando el terreno para la llegada y el cumplimiento definitivo de la salvación. Porque Dios no solo miró a un pueblo, si bien empezó todo en un pueblo, Dios siempre miró con un corazón universal, un Padre universal, un Padre de todos, que quiso reconciliar al mundo con Él, a todos, no solo un pueblo. Tuvo un pueblo como punto de partida. Y de hecho, desde ese pueblo, el pueblo de Israel, nace el Mesías, nace Jesús, el Salvador. Pero este Jesús que comienza a anunciar el reino de Dios y que en Él llegó ya el tiempo esperado, la redención final, predica. Y como los profetas, y como el mismo Dios en sus orígenes, tampoco es entendido. Lo veíamos estos días en el Tríodo Pascual. Jesús es sobre todo por los poderosos, las autoridades religiosas. No podían entender que Él se diera a conocer y se manifestara como el Hijo de Dios en medio de un pueblo y que anunciara a todos los hombres que el reino de Dios ya llegó y que ahora la antigua alianza será superada por una alianza nueva y eterna, porque será una alianza universal, no ya de un Dios para con un pueblo, sino un Dios para con todos. No es un Dios nacionalista, sino es un Dios de todos los que creen en Él. Y ya no será un pueblo regido o determinado por una condición geográfica o política, sino será el pueblo de la humanidad, su familia. Y ahí se cumplirá plenamente lo que le dijo a Abraham en los orígenes. Tendrás una descendencia incontable como las estrellas del cielo. Nosotros, todos los hombres, todos somos hijos de Dios. Lo que anunció Jesús. Y lo anunció con sus palabras, pero fundamentalmente también lo anunció con sus gestos, con sus actitudes. Jesús, como Dios hombre, vino a repetir y a llevar a plenitud lo que ya el Padre en los orígenes había hecho. Hablábamos que Dios Padre tuvo mucha misericordia con el pueblo de Israel, con ese pueblo infiel. ¿No es así? Los perdonó una y otra vez. Les tuvo paciencia. Y aunque a veces los dejó que se vayan por ese corazón endurecido, por caminos difíciles, los volvió a rescatar. Jesús hizo lo mismo. Fue en busca de la oveja perdida. Fue en busca de los postergados, de los olvidados, de aquellos a que el pueblo del momento y la sociedad del momento tenía como los pecadores, los malditos, los que no eran admitidos, porque eran enfermos, porque no tenían bienes, o porque vivían en pecado, ciertamente. Ahí fue Jesús. Especialmente ahí, anunció a todos, pero especialmente a los más débiles, a los más alejados, postergados y demás. Cura a los leprosos. Para la época el leproso era un maldito de Dios, por eso no se lo admitía, porque no solo contagiaba, sino era un impuro. Y Jesús va, toca a los leprosos, los sana, los devuelve a la vida. Expulsa a los demonios de gente oprimida por el mal, da de comer a los hambrientos, caminar a los paralíticos, vista a los ciegos, deja hablar a los sordos, en fin, trae buenas noticias, porque trae vida nueva, fruto de amor, de misericordia. Y ese Jesús tampoco fue entendido. Como los israelitas no entendieron al Padre en la antigüedad, en la época de Jesús, sus contemporáneos tampoco lo entendieron. Y por eso lo juzgaron, lo persiguieron y lo crucificaron. Pero Él permaneció fiel, como el Padre fue fiel. Porque podría haber exterminado al pueblo, a ese pueblo de Israel tan infiel y tan cabezadura. Los podría haber exterminado, basta. De hecho, hasta alguna vez se manifiesta en el libro del Éxodo que está tentado Dios a decir, este pueblo no lo soporto más. Y Moisés, que hace las veces de Jesús, intercede y le dice, Señor, dales una mano, teneles paciencia. Y Dios vuelve a aplicar misericordia. Eso hace Jesús. Y ese Jesús no se lo entiende, porque es bueno, porque da amor, porque es el Hijo de Dios, pero humilde, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Ese es Jesús. Y ese Jesús a quien contemplamos dando la vida, no porque Él quisiera morir, obviamente. No, nadie quiere morir.
Pero la muerte le llegó porque fue consecuencia de haber sido fiel a la misión encomendada. ¿Y cuál fue la misión que el Padre le encomendó? Anunciar a todos los hombres la salvación, que el reino de Dios llegó. Anunciarnos a nosotros hoy, como en aquel entonces, que Dios nos ama y que nos ama como somos y que nos elige y que no se arrepiente de habernos creado y que aunque pequemos una y otra vez, siempre nos tira una mano para levantarnos. Que si estamos solos, Él es nuestra compañía. Que si nos sentimos defraudados y perseguidos, Él está de nuestro lado y aunque acampe, como dice el Salmo, un ejército contra mí, no temeré ningún mal porque el Señor está conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ese es Jesús. Y ese Jesús, por ser así, dio la vida. No lo entendieron, lo persiguieron, lo condenaron y dio la vida. Fue fiel hasta el extremo, demostrando en su entrega que el amor no tiene límites, que Dios fue amor, es amor y será amor. Y eso es lo que hizo Jesucristo, y eso es lo que venimos celebrando en estos días, en este triduo, que hoy llega a plenitud y a cumplimiento, después de haber vivido su última cena, su pasión y su muerte de cruz. Hoy ya estamos celebrando en las primeras, adentrándonos en la noche y en las primeras vísperas del domingo, la vida eterna que Cristo nos consiguió porque venció con su resurrección la muerte y el mal. Entonces, hermanos queridos, en síntesis, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos trajo esta Pascua, esta Semana Santa nueva del 2022 que estamos viviendo? Sería bueno que nos lo preguntemos, ¿no? Todo esto que ahora meditamos en la palabra revelada, todo esto que venimos viviendo en estos 3 días, todo esto que venimos preparando desde la Cuaresma y si quieren ir más lejos desde la Navidad, que fue la llegada de aquel que hoy murió y resucitó. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a vos, cristiano, cristiana, miembro de una comunidad, de una familia, protagonista de una realidad, porque somos todos protagonistas de esta realidad presente que nos toca vivir, allí donde nos toca estar, en el lugar que ocupamos? ¿Qué te dice? ¿Te ha dado un mensaje al corazón? ¿Te ha tocado el corazón? ¿Te ha dicho algo nuevo? ¿O ha sido o es una Semana Santa más que tuvimos presencia, que inclusive nos confesamos, porque todos los años para esta época viene bien hacerlo, que tuvimos presencia y nos llevamos y ya tenemos el ramito del domingo pasado guardado en casa hasta el año que viene? Pero nos dijo algo más que todo esto, que lo externo, es decir, que lo celebrativo, que lo litúrgico, que un cumplimiento, nos dice algo. Y bueno, tendremos que ser sinceros, porque yo creo que hay mucho, nos dijo mucho y nos sigue diciendo mucho Dios. Y en esto de que nos ama, corremos el riesgo de escuchar tanto la palabra Dios es amor y Dios te ama, que a veces quede como tantas palabras que se dicen al principio, ahí después forman parte de un vocabulario corriente que en definitiva es algo más y no es el motor de la vida, de nuestra vida y de nuestra dignidad. Por eso yo insistí mucho y le sigo insistiendo, como me lo insisto a mí personalmente, hermanos, el cristiano, el hombre, la mujer de fe, tiene que ser una persona que contempla en su corazón el misterio. Hablábamos de misterio al comienzo de esta reflexión. Volvemos a la palabra, porque el misterio no es una palabra ni una película de terror, como ya sabemos. El misterio es la revelación de un amor creador, redentor, es decir, liberador, salvador, y santificador, es decir, que nos llena de la presencia de Dios para que recuperemos esa imagen y esa semejanza original por medio de la cual o desde la cual hemos sido creados por Dios Padre. Esto es. Y esto solo se percibe en la contemplación que brota de un corazón que tiene fe, no desde la razón. Si quieren como dato, les puedo decir que si Jesucristo fue crucificado y no aceptado por las autoridades del momento, fue justamente porque ellos razonaban todo y querían todo una explicación lógica y se habían armado a su manera la llegada del supuesto Mesías que esperaban y que todavía hoy lo siguen esperando. El problema es la razón. Cuando queremos explicar a Dios,
Cuando queremos en lo inmediato y en la ansiedad de la vida tener respuestas inmediatas de muchas cosas y no entregar en la fe de la confianza y de la paciencia nuestras vidas, nuestros corazones, al Dios que lo sabe todo. Porque a Dios, que es Dios, no se le escapa nada. Y Él te conoce desde antes de haber nacido, porque Él te engendró como padre, Él te pensó desde toda la eternidad y te dio el ser. Por eso nuestra vida tiene sentido, porque nuestra vida es voluntad de Dios. Más allá de que hayamos sido queridos o planificada nuestro nacimiento por nuestro papá y mamá, eso es una circunstancia. Hay algo que es anterior y es esto. El corazón, la voluntad de Dios, ¿no? Por eso, queridos hermanos, tu vida, mi vida, nuestra vida tiene sentido. Y un sentido de eternidad. Y aún en el momento en que te encuentres, en este momento en que estés viviendo o la situación que estés pasando, Dios está siempre y está más allá. Por eso nos invita a vivir una vida en clave de fe, con una mirada nuestra y de los acontecimientos que van más allá de lo que se ve y de lo que se percibe. La historia siempre, como es historia humana, decíamos, y por ser humana, está llena de luces y sombras, siempre tuvo altibajos y momentos trágicos y difíciles y momentos complicados y desafiantes, como de alguna manera los que nos toca a nosotros ahora. Pero Dios está, como estuvo y estará. Por eso, hermanos míos, que esta Pascua nos tiene que traer esa lucidez, que no es un razonamiento, insisto, sino las consecuencias de una fe. Creo, Señor, más o menos, con mucha o poca fe, no importa, eso no se puede medir, pero creo, mi Dios, y creo, y desde esta perspectiva, desde esta mi pobre realidad de humano, te entrego mi corazón y me pongo a los pies de tu Hijo para que el Espíritu Santo que he recibido el día de mi bautismo, que fue mi Pascua personal, y ahora lo vamos a renovar en un ratito nomás, ese Espíritu Santo me ayude a comprender con los dones que nos trae el Espíritu que mi vida está para cosas grandes. Les voy a decir algo y espero no escandalizarlos con esto, pero de hecho algunos estudiosos de la palabra y hombres de la vida espiritual muchas veces lo abordan como posibilidad. Mucho no se dice por qué. Pero cuando las mujeres fueron al sepulcro, dice, acuérdense que los evangelios son teologías narradas, no son hechos históricos. Están armadas por los evangelistas de una manera que el pueblo que escucha y nosotros que seguimos leyendo lo mismo, podamos ir entendiendo cómo fue la mano de Dios. Porque esta historia de salvación es salvación divina, no es una crónica como quien lee un libro de historia. Es mucho más. Y les puedo llegar a decir que es muy probable que cuando las mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús, no significa que Jesús haya resucitado como nosotros en nuestra mente ponemos la resurrección, un muerto que camina. No. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Nadie lo sabe. Porque la resurrección sucede en el mismo momento de la muerte. Apenas Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, lo que quedó colgado de la cruz fue el cadáver de Cristo, porque el espíritu no muere, y ese espíritu que él encomendó al Padre volvió a su origen. ¿Y cuál es el origen? El Padre. Por eso nosotros tenemos un origen, Dios creador, y ese origen es nuestro destino, el Padre. Cuando una persona muere, inmediatamente resucita. Lo que queda es un cadáver, es decir, un cuerpo inerte, una materia que sigue un proceso biológico de descomposición hasta desaparecer. Pero la vida, el espíritu, que nos fue regalado, por así decirlo, que nos fue donado, la palabra alma significa vida. Esa gracia, esa vida, una vez que se creó por Dios, es eterna, no muere más. Por eso
Cuando morimos, la muerte es resurrección inmediata. En un tiempo nuevo, de una forma nueva, de una manera distinta, en un estado diferente, pleno, perfecto, porque el espíritu no está sujeto ya más ni a espacios, ni a tiempos, ni a ningún condicionamiento que en el mundo hay. Por eso, ¿cuándo fue la resurrección de Jesús? ¿Fue el tercer día? Eso es lo que narran los evangelios, como una especie de teología catequística, como fue el relato de la creación, los 7 días, Adán y Eva, esto. Son todas formas de explicar algo mucho más profundo que la razón no entiende y que solo puede contemplar y percibir la fe del corazón. Por eso el cristiano es menos racional y más cordial. ¿A dónde nos habla Dios? Al corazón. ¿Dónde Dios está presente en nuestra vida? En el interior de nuestro corazón. ¿Cuál es el sagrario del hombre que se dice que es templo del Espíritu Santo? El corazón. Y no el corazón como músculo bombeante de sangre. Es ese espacio misterioso que es nuestro interior, nuestra alma, nuestro ser, lo que no muere más. Por eso siempre les insisto, hermanos míos, vivan ya acá, en la vida cotidiana, la experiencia de la vida eterna. ¿Y eso cómo se hace? Contemplando. ¿Por qué el hombre de hoy día y de todos los tiempos vive una vida alocada y es destructor hasta de su propia existencia y la de sus hermanos? Destruye la naturaleza, genera la guerra, genera conflictos, divide familias, destruye comunidades, estropea países. ¿Por qué? Porque se olvidó de lo que es, perdió identidad. Hemos perdido identidad. Y si el hombre pierde la identidad, queda a la deriva. No tiene horizonte. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces la desesperación de lo que prevenía la palabra de Dios. Una de las cosas por las cuales Dios dejó de lado al pueblo de Israel es porque se convirtió en idólatra. ¿Ustedes saben lo que es la idolatría? Es adorar a falsos dioses. Es darle la vida a dioses que no existen. Eso es la idolatría. Y vivimos hoy también una época de idólatras. Ya no es la idolatría de los dioses que se fabricaban, de estatuas y de monumentos y cosas así. Es la idolatría ¿de qué? Del poder, del placer, del tener, de todo lo mediocre, de todo lo superfluo. Por eso no hay palabra, por eso el individualismo, por eso la falta de caridad, la falta de empatía, la falta de compasión, la falta de misericordia. Como que todo aquí, en este mundo, fuera todo. Y nos desesperamos agarrando de este mundo la seguridad que no nos la da nunca. Y así nuestro corazón sigue insatisfecho y nuestra vida sigue perdiendo sentido y el mundo sigue quebrado y la sociedad cada vez más enferma. Ese es el problema, perder la identidad. Y por eso le tenemos tanto miedo a la muerte inclusive. Y por eso somos necrofílicos, es decir, amamos la muerte. Cuando se muere un ser querido, y la pandemia nos lo cortó un poco, pero no digo que no haya que despedirse. Todos me entienden bien, saben a dónde quiero llegar. El dolor está, no lo niego. Lo humano se manifiesta, pero la fe siempre nos lleva a la trascendencia, ¿no? A veces las grandes ceremonias mortuorias y esas cosas, porque somos amantes de la muerte. Hemos hecho de la muerte como el todo de la nada misma. Y el hombre es inmortal. Porque por nuestras venas, como dije muchas veces, corre sangre divina. Y estamos llamados a resucitar, pero ya en el aquí y ahora, entendiendo esto, entendiendo nuestra identidad, descubriendo al Dios vivo y contemplando su fuerza en mí y dejando al poder del Espíritu que obre en mí, entonces ahí vamos a poder vivir ya en el aquí y ahora esa eternidad que un día será perfecta, obviamente. Y el mundo cambiará. Solo así podría cambiar el mundo.
Pero empecemos por nosotros. Solo así puedo cambiar yo y puedo hacer cambiar a mi familia y a mi comunidad. Dejando a Dios ser Dios en mi vida. Y no diciendo que tengo fe, pero al Espíritu Santo lo pongo en una jaulita muy decorada y sigo haciendo mi vida. Y sigo siendo yo el dueño y el que decide sobre mi vida y sobre los que tengo abajo. ¿Cuánta gente estropea la vida? Hasta de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Despotismo, falta de diálogo, falta de encuentro. Capricho, corazones endurecidos. Todo esto es producto de lo mismo, hermanos. Entonces, para ir terminando, ¿qué es celebrar la Pascua en serio? ¿Qué es celebrar la Pascua con una fe adulta y no infantil, de dibujitos animados? ¿Qué es celebrar la Pascua? Es vivir agradecidos, alabando y glorificando al Dios de la vida que vive en mí y yo en Él. Y dándome cuenta que nosotros, por gracia de Dios, ya estamos salvados, ya estamos consagrados a la eternidad, que nuestra salvación ya la compró Cristo cuando extendió sus brazos en la cruz. Como dice el texto que acabamos de escuchar, Él se hizo pecado, Él absorbió siendo inocente el pecado del mundo y muriendo destruyó nuestra muerte para que nosotros tengamos vida. Compréndanlo, dice Pablo en la carta a los romanos que escuchamos, compréndanlo bien. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. ¿Qué significa pecado? Vivir sin Dios, ser idólatras. Y a veces la idolatría puede ser la egolatría. Porque Él está muerto. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. ¿Muerto a qué? Al hombre viejo, al idólatra, a la egolatría. Por eso, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas y ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Más claro, hermano, échale agua. Le dice Pablo a su comunidad. Le está predicando a gente viva, no a gente muerta. Hoy nos predican a nosotros la palabra. Considérense muertos al pecado, es decir, a la nada, porque el pecado es lo contrario al amor de Dios. Pero resucitados ¿a qué? A la vida nueva en Cristo Jesús. Hermanos queridos, el día que nos bautizaron, nuestros padres decidieron consagrarnos a Dios porque tenían fe. Y como un día los padres de ellos, nuestros abuelos, decidieron hacer lo propio con ellos, esta fe que va transmitiéndose por el Espíritu Santo de generación en generación nos llegó a nosotros. Y la mayoría de nosotros, por lo menos en mi caso se da, yo tenía un mes apenas, como muchos de ustedes tal vez. Un día mis viejos dijeron, hay que bautizar al nene, porque creemos, porque se lo tenemos que dar a Dios, porque Él nos lo dio y a Él le pertenece. Así de simple. Y me llevaron a la iglesia. Y en esa ceremonia, el sacerdote en un momento tomó el agua bendita y me dijo, Gustavo Fabián, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde ese momento, el hombre viejo que estaba en Gustavito murió y resurgió misteriosamente un hombre nuevo. Ya no es Gustavo, es Cristo en Gustavo. Y aunque nosotros, a medida que vayamos creciendo y vayamos olvidando un poco toda esta gracia, Cristo sigue vivo en mí. Por eso no puedo yo renegar, vos, me refiero a todos, no podemos renegar de nuestra identidad, que nos hizo inmortales, nos redimió y nos mató, como dice acá, muertos al pecado para vivir la nueva vida en Cristo, que un día llegará a plenitud. Entonces, si estamos llamados a tantas cosas maravillosas y a tanta vida en abundancia, ¿por qué todavía nos empeñamos en lo cotidiano en vivir como zombies? Es decir, muertos que caminan. Espiritualmente hablando, obvio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos embargar por la angustia, la tristeza?
¿Por qué no se lo entregamos al Señor? Yo sé que no es fácil, a veces esto, que intelectualmente se nos hace difíciles. Pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo desde la fe y con humildad vamos al Señor todos los días creyendo esto y diciéndole, Señor, yo solo no puedo. Yo quiero ser lo que tengo que ser. Yo quiero ser esto que soy. ¿Y qué soy? Hijo amado de Dios Padre. Ayúdame, Señor, para que tu Espíritu me ilumine y para que el Cristo vivo que está en mí vaya redimiendo al hombre viejo que todavía está esclavizado de alguna u otra manera y así me vaya liberando. Y mi vida sea eso, una Pascua, un paso. Voy avanzando. Le voy dando la espalda al hombre viejo, al mundo, como que acá estuviera todo, me refiero, y dejo que el hombre nuevo crezca en mí. Ese hombre nuevo que está. Y ya vivo con alegría. Pablo nos dice en otra carta, cristianos estén siempre alegres. Y no es el jolgorio, ya lo sabemos. Es la alegría que brota de esta fe. Si creo semejante cosa y sé quién soy para Dios, no puedo sino no estar alegre y agradecido. Por eso la Pascua es un motivo de alabanza y de agradecimiento, de glorificación al Dios de la vida que hizo tanto por mí, sin merecerlo. Porque Dios no se fija en eso, Dios no mide, te voy a dar si me das. No, Dios es generosidad. Por eso todo lo recibido es gratuito. Es gratuito. La vida que tenemos, la fe que tenemos, la gracia recibida por el bautismo, la redención de Cristo que dio por vos la vida y la eternidad. Todo es un don gratuito. No lo tenés que buscar en ningún lado, ya lo tenés. Créelo y así será. Demos gracias a Dios, hermanos. Discúlpenme la vehemencia, pero siento que la Pascua es esto. Y si no nos cae alguna vez la ficha, vamos a seguir como zombies en el mundo. Y eso déjenlo para las películas contemporáneas, no para la verdad. Demos gracias al Señor. Y vivamos la Pascua con alegría. Y que podamos salir de acá resucitados, porque ya lo estamos. No porque vaya a pasar algo extraño, nuevo. No. Ya estamos resucitados. Entonces, salgamos como lo que somos. Otros Cristos que hemos vencido con el Señor la muerte y el mal. Y estamos vivos para ser testigos por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Vamos ahora ya a pasar a la tercera parte de esta noche. Primero fue el lucernario, Cristo resucitado luz. Ahora fue esta segunda parte, la palabra. Y ahora vamos a entrar en la tercera parte, tan importante como todas, tal vez fundamental, que es la renovación de nuestras promesas bautismales, donde nosotros hoy en esta noche santa queremos decirle en comunión con toda la iglesia, sí al Señor. Queremos renovar la alianza. Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, quiero vivir como tal. Por eso renuncio a todo lo que me separa de vos, mi Señor, y levanto la cabeza, ya no vivo arrastrado, porque soy tu hijo y tengo dignidad. Y si soy tu hijo y formo parte de su familia es porque estoy rodeado de hermanos. Todo hombre es mi hermano, aunque me cueste creer. Todo hombre es mi hermano. Y esto es lo que vamos a renovar. Lo que nos lleva a un compromiso. Lo que nos lleva, obviamente, a una respuesta. Porque amor con amor se paga. ¿Compromiso de qué? De amor, de misericordia, de servicio. Demos gracias al Señor. Y que María, Madre de los cristianos, que vivió su Pascua y nos ayuda a vivir la nuestra, nos acompañe con su intercesión para poder nosotros en nuestro camino personal y comunitario ir madurando y profundizando este misterio que es la verdad y es la nueva vida. Que así sea.